Bueno, ¿qué tal? Te cuento que sintonizaste Conciencia Top New en este programa nuevo que hemos dado en llamar Tu Propuesta, porque vos y yo queremos escuchar a los precandidatos en estas elecciones aquí en Argentina, por más que, bueno, tal vez nos estés escuchando de distintas partes del mundo, pero esto es lo que está pasando en nuestro país hoy. Y tenemos un invitado muy especial. Además, le voy a dar la bienvenida a mi compañera acá de la radio que me está haciendo compañía hoy. Hola Liliana Dulbeco, ¿cómo estás? Hola Luisa, hola Pablo, bueno, acompañándote en este nuevo espacio tan importante para la educación política en nuestro país previo a las elecciones. Así es, vamos a darle la bienvenida. Te cuento que está con nosotros Pablo Giaquelo. Ahora no me va a decir si lo pronuncio bien, si es Giachelo, Giaquelo. Contanos eso, Pablo, primero, y después decinos a ver quién es Pablo Giaquelo aquí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, no, está muy bien pronunciado. Pueden ser las dos maneras. En realidad, Giaquelo sería más en italiano y Ah, Giacello argentinizado. bien. Pero bueno, buenos días para ambas, para Luisa, para Liliana. Gracias por la invitación. Y bueno, yo soy candidato a primer diputado provincial por la primera sección electoral, que incluye lo que sería la zona norte y la zona oeste del Gran Buenos Aires, por el Frente de Izquierda, en la lista que encabeza Gabriel Solano y Vilma Ripoll. Ah, mm. Y bueno, estamos en una intensa campaña electoral, entendiendo la importancia que tienen estas elecciones para los trabajadores, para el pueblo argentino, porque indudablemente estamos en un momento crítico del país y los que se están presentando para darle una continuidad al actual régimen, a las actuales condiciones, bueno, nos presentan un escenario aún aún más crítico para el pueblo trabajador. Ujú. Entonces la izquierda quiere presentar una alternativa antagónica a las fuerzas que han gobernado la Argentina en las últimas décadas, que parta de la defensa del salario, del trabajo, de las jubilaciones, las grandes reivindicaciones populares, el derecho a la vivienda, eh, y bueno, y terminar con este sometimiento de la Argentina, ¿no? A los preceptos del Fondo Monetario Internacional, de los grandes grupos económicos. Bueno, en síntesis, es más o menos eso, ¿no? Los lineamientos generales. Qué interesante. Primero te doy las gracias porque, bueno, para este espacio estamos buscando de todas las líneas políticas, de todos los espacios. Y bueno, eh, tanto Margarita Cuellar la semana pasada como aquí Gabriel Giaquelo, eh, sí, dijo sí, mientras por ahí las otras fuerzas decían, no, no, todavía no estamos dando entrevistas, pero acá conseguí a alguien muy valiente que está para contarnos así, cómo podemos desarrollar cada tema, ¿no? Personalmente, ahora vamos a ver, Lili, ¿qué opina? A mí me interesa mucho el tema de educación y salud. Eh, Primero, si podés desarrollarlo. Bueno, em, el problema educativo y el problema sanitario indudablemente son dos problemas fundamentales. Y nosotros lo que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas es un proceso de vaciamiento, tanto de la salud como de la educación pública. Y este proceso de vaciamiento que han llevado adelante todos los gobiernos en forma ininterrumpida, está asociado es un vaciamiento de tipo deliberado. ¿A qué me refiero con esto? Que está en función de favorecer con el vaciamiento de la salud y la educación pública, favorecer el desarrollo de la salud y la educación privadas. La educación y la salud pública se han transformado, no solo en la Argentina, sino a escala mundial, en un negocio bastante rentable para los distintos sectores empresariales que invierten allí. Y por lo tanto, la posibilidad de que se desenvuelva este negocio, el negocio de la salud y la educación privada, tiene como precondición la destrucción de la educación y la salud pública.
Este es el punto fundamental. Si la educación y la salud pública son una joyita que anda perfecto, no hay rencilla donde pueda penetrar el negocio de la salud privada o de la educación privada. En cambio, la destrucción, el desfinanciamiento de la educación y la salud pública está en la base de la posibilidad que se vaya desenvolviendo este negocio en términos privados. Entonces, ¿cuál debería ser un punto de partida? Bueno, y esto quedó muy de manifiesto, y el carácter criminal de la privatización y del carácter privado de la salud quedó de manifiesto en el curso de la pandemia. Porque en el curso de la pandemia nosotros hemos tenido que a escala internacional, ya no solo en la Argentina, se estaban regateando las vacunas. Se puso en evidencia la incapacidad del actual régimen, del régimen capitalista, de poder tener una planificación y una comunión en el impulso y en la búsqueda de la vacuna. Distintos monopolios capitalistas buscaban llegar primero a la fórmula de la Coca-Cola, que era la vacuna contra el COVID, para ver quién se quedaba primero con la venta de las vacunas. Y nosotros, y numerosos países, bueno, las grandes potencias acumularon vacunas en forma descomunal, mientras países no tenían ni una sola vacuna. Es el problema del lucro a través de la salud lo que determina que la salud no pueda llegar a la inmensa mayoría de la población. Y luego todo esto, en el caso argentino, también se expresa, bueno, en el derrumbe hospitalario, en la falta de salitas en los barrios, en la falta de insumos en los barrios, en las condiciones deplorables en las cuales están los trabajadores de la propia salud. Recordemos que nosotros concluimos el año pasado con grandes huelgas y manifestaciones de los trabajadores residentes y concurrentes de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal, como consecuencia de los salarios de miseria y las condiciones de superexplotación de los trabajadores que hacen jornada hasta 36 horas. Eh, entonces, este es el cuadro de la salud pública argentina, y naturalmente el planteo nuestro, ahora luego me detengo un poquito en el tema educativo, y entonces el gran planteo nuestro es la necesidad de triplicar el presupuesto sanitario, un aumento del presupuesto, garantizar la nacionalización y la centralización del sistema sanitario, porque vale para la educación, pero también para la salud. El sistema sanitario está provincializado y en muchos casos está municipalizado. Tenemos los hospitales municipales, que por lo tanto carecen de los recursos para poder sostenerse. Entonces, una nacionalización y centralización del sistema sanitario para un claro reforzamiento de la salud pública, naturalmente garantizar el conjunto de las condiciones laborales para los trabajadores de la salud, y eso indudablemente significaría un cambio profundo, rotundo de la situación sanitaria nacional, una inyección de recursos para reforzar ese aspecto fundamental, estratégico para el pueblo argentino. Y en materia educativa, quienes están poniendo de manifiesto el cuadro de colapso de la educación y la crisis que atraviesa la educación pública son los docentes, que están desenvolviendo en numerosas provincias grandes luchas. Ahora venimos, por ejemplo, de la pelea en Jujuy, que en algunos sectores de la docencia jujeña continúa. Y la gran pelea que están desenvolviendo es por el aumento salarial. Pero el problema salarial no solo refleja las condiciones deplorables de los propios trabajadores de la educación o trabajadoras de la educación, las maestras, los docentes, sino que pone de manifiesto la crisis de todo el sistema. Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos el año pasado un aumento en un año, perdón, en una hora de de la jornada escolar. Pasó de 4 a 5 horas. Algunos decían, bueno, fenómeno, van a estar los chicos más en la escuela, después lo de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué consiste la trampa? La trampa consiste
en que los docentes no solo trabajan 4 horas al frente de los pibes, luego trabajan 4 horas o deben trabajar 4 horas en sus casas para corregir, para planificar, para preparar la clase del día después y de la semana. Una jornada de 4 horas de un docente al frente de un aula significa en realidad 8 horas de trabajo, 4 horas al frente del aula y 4 horas en el hogar concluyendo las tareas. Como una jornada de 4 horas no le alcanza un docente, aparte debería ser una jornada de 4 horas según lo que dicen los manuales pedagógicos, con 18 estudiantes, 20 estudiantes como máximo, y sin embargo en general tienen 40. Y como algún docente con 4 horas no le alcanza el sueldo, hacen 8 horas. Y luego tienen que preparar en sus casas. Pero ahora no son solo 4 horas, sino que son 5 horas y por lo tanto son 10 horas al frente de los pibes, imposibilitando poder preparar como corresponde la clase del día después, como resultado de los bajos salarios que cobran los docentes. Exacto. ¿Sabes qué, Pablo? ¿Y sabes qué Sí, perjudica el tema de la quinta hora? Perjudica mucho a la modalidad de adultos. Yo que soy maestra de adultos, te cuento que no tenemos maestros para cubrir los cargos. Porque, por ejemplo, en el turno vespertino, el maestro no llega, tiene como, creo que se dice, superposición horaria, porque al salir, por ejemplo, a las 18 horas, ya el vespertino empezó 17:30, entonces no puede tomar los cargos de adultos, así que se está perjudicando mucho. Y otra situación que veo, que al llegar a la escuela, yo que por supuesto llego 17:30, no tengo aula, como maestra de adulto no tengo aula porque está la quinta hora. Y otra cosa, Pablo, veo un ir y venir de las mamás a buscar a sus niños, porque hay muchos niños que no pueden estar esa quinta hora porque no hay una merienda reforzada, son niños, es demasiado tiempo, ¿no? Y todos sabemos que sin una buena merienda, el estudiante no rinde, ¿no? Así que es un ir y venir, no sé, los maestros cómo hacen para sostener esa quinta hora. Muchas veces el maestro titular del aula no toma esa quinta hora, viene otro maestro, cambian, no hay... Es bastante inviable ese tema. Lo vemos en la práctica. Sí, sí. bueno, completamente. Es decir, que a todo lo que mencionaba yo se suma lo que Claro. mencionaste vos, Luisa. Sí, 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 sí. Entonces la situación es crítica. Y la pelea que están dando los docentes por el aumento de salario da en el corazón, choca en el corazón de toda esta política. Y Ujú. por eso es tan importante. Y no es que es en una provincia en forma aislada. Tenemos grandes paros aquí en la provincia de Buenos Aires, Sí. incluso contra la dirección del gremio de Roberto Baradel, Mm. y paros convocados por la multicolor, Ajá. que son acatados masivamente Sí, sí, por sí, la sí, sí, sí. docencia, reflejando el malestar creciente que existe entre la docencia de la provincia de Buenos Aires, y en numerosas provincias ha habido huelgas. Ahora hay una enorme huelga docente en Santa Cruz. Es decir, que desde Jujuy a Santa Cruz, pasando por numerosas provincias y pasando por la provincia de Buenos Aires, el problema de la situación educativa es un problema fundamental Sí, sí. y la A mí me docencia, parece, ay, disculpa que te interrumpa, Leona, sí, me parece que como precandidato, y yo te veo muy, digamos, al tanto de la realidad. Yo creo que es la primero, lo más importante, ¿no? Para alguien que nos va a representar, visibilizar y saber y ser consciente de las problemáticas. Y yo quiero ver, Liliana, qué te quiere preguntar. Esperá, esperá. Lili, ¿qué tenés para Eh, preguntarle a Pablo? sí, muchas cosas, no sé si nos va a dar el tiempo. Sí. Pablo, a mí me interesaría preguntarte, para clarificar a la audiencia, porque no todo el mundo sabe,
el Frente de Izquierda tiene dos fórmulas, una conformada por el PO oficial más el MST, si por favor después nos desglosás bien las siglas, y otra conformada por el PTS e Izquierda Socialista, también si nos decís bien las siglas, que van a ir a las PASO. Bueno, ¿cómo se dio este proceso y más que nada cómo se va a resolver? Es decir, de acuerdo a los resultados de las PASO va a ser la fórmula que quede luego de agosto. Esa es una pregunta. Te las voy diciendo, digamos, todas juntas después, si querés las Dale. recordamos. Y la Sí, otra pregunta es efectivamente. Ah, bueno, con comentame, sí. con respecto a la deuda externa, en la supuesta, eh, en el supuesto de que el Frente de Izquierda sea gobierno, ¿cuál es la posición que van a tomar? Y otra cuestión que me interesa especialmente es la posición con respecto a la guerra. Y si todos los partidos que están dentro del Frente de Izquierda tienen la misma posición con respecto a la guerra entre Rusia y la OTAN prácticamente. Muy este, bien. que es un conflicto tan dramático en este momento, ¿no? Y que no sabemos bien para dónde va a derivar. Claro. Bueno, esas son, no sé si Eh, te dejo la Muy bien, palabra. muy bien. Vamos en ese orden. Em, Efectivamente, es como decís vos, dentro del Frente de Izquierda somos cuatro partidos y vamos a tener dos listas en las PASO del 13 de agosto. Una lista encabezada por el Partido Obrero, con Gabriel Solano como candidato a presidente, y por el MST, que es el Movimiento Socialista de Trabajadores de Vilma Ripoll, y otra lista encabezada por Miriam Bregman y Nicolás del Caño, ambos del PTS, que van en la lista junto con Izquierda Socialista. ¿Por qué vamos en dos listas? ¿O cómo resultaría? Bueno, atendiendo a la pregunta de Liliana. Bueno, la lista ganadora tendrá la fórmula luego de las PASO e iremos todos juntos como Frente de Izquierda después de las PASO a pelear a las generales contra el resto de los partidos, contra los partidos tradicionales, los partidos que nosotros llamamos partidos capitalistas, porque defienden los intereses de los capitalistas. Pero lo que estamos discutiendo al interior del Frente de Izquierda es qué tipo de izquierda necesitamos nosotros para enfrentar los desafíos que tiene la clase trabajadora, el pueblo argentino, en el actual marco político. Porque, y acá describo un poquito el marco y a la luz de eso explico lo de la interna del Frente de Izquierda. Si me puedo extender un poquito, ¿no? El marco es un marco de lo que quieren llevar adelante, tanto el oficialismo, más aún con la designación de Sergio Massa como precandidato a presidente por Unión por la Patria, lo que es hoy el Frente de Todos, con Larreta, con Bullrich o con Milei, el plan que tienen hacia adelante es un plan de guerra contra la clase trabajadora. Esto quiero ser muy contundente, muy claro para la audiencia, porque el pueblo argentino y los trabajadores argentinos tienen que ser completamente conscientes de lo que se viene. Uno dirá, escúchame, ¿podemos estar peor? Si ya tenemos una inflación del 114% anual, tenemos el 55% de los pibes de la provincia de Buenos Aires en la pobreza, tenemos los jubilados cobrando una miseria, una completa miseria. La inmensa mayoría de los jubilados cobrando la mínima, más ese bonito que cobran, no llegan a la canasta de pobreza, no llegan a la canasta de pobreza. Más bien, no llegan a la de indigencia, perdón, no llegan a la de indigencia los jubilados que cobran la mínima, que son un porcentaje altísimo. Uno dice, bueno, en este escenario tan crítico, bueno, con este cuadro que tenemos en la salud y en la educación, que ya describimos antes, ¿se puede estar peor? Y lo que yo quiero hablar de frente, porque nosotros no estamos con demagogias, es que los políticos capitalistas vienen por todo, vienen por más, a
eh, insisto, en un plan de guerra contra la clase trabajadora. ¿A qué me refiero con un plan de guerra? ¿Qué significa? Vienen con el planteo de una reforma laboral, que significa destruir las condiciones laborales de los trabajadores. Vienen por una reforma previsional, naturalmente que tiene sus matices. Los del sector de Juntos por el Cambio dicen, bueno, destruyamos la ley de contrato de trabajo. El caso del peronismo dice, destruyamos los convenios colectivos de trabajo. Pero por una u otra forma todos quieren destruir las condiciones laborales. Lo mismo, eh, quieren destruir aún más las jubilaciones, una reforma previsional. Modificar el sistema impositivo, pero no para beneficiar al laburante, sino para beneficiar a los grandes grupos económicos. Y quieren terminar entregando todos los recursos estratégicos de la Argentina. El litio, el petróleo, el gas, que en realidad, en el fondo de la cuestión, de este problema de la deuda externa que me preguntaba Liliana, hay naturalmente un interés de una expoliación financiera de la Argentina, un saqueo financiero de la Argentina, pero en realidad también hay un interés de un saqueo capitalista más integral, porque fíjate que el fondo le está prestando a la Argentina para que la Argentina le pague el fondo. Es decir, que el fondo no está sacando plata de lo que nos prestó. ¿Qué es lo que se está quedando el fondo con lo que nos prestó? Lo que quieren es tener el control de la hidrovía, quieren tener el control del litio, quieren tener el control del gas, del petróleo, de los recursos estratégicos, en momentos donde Estados Unidos está preparando las condiciones para una confrontación de fondo, no solo con Rusia, sino también con China. Y acá me meto también en la otra pregunta que me hacía Liliana. ¿Por qué Estados Unidos está tan preocupado en qué pasa con la hidrovía, que es el puerto de Rosario, por donde se va la mayor parte de la exportación argentina? Y bueno, porque Argentina tiene entre uno de sus principales socios comerciales a China. El alimento que consumen los chinos, en una parte importante, proviene de la Argentina. Y Estados Unidos dice, si yo voy a ir a un choque con China, necesito tener el control de la hidrovía porque si mañana voy a un choque con China, necesito que la Argentina no le venda más soja y granos a China. Y necesito que el litio ¿por qué es tan importante? Porque con el litio se fabrican las baterías para los autos, se fabrican las baterías para los celulares. Por ejemplo, en el año 2035, en Europa, solo va a haber autos eléctricos. Hay una legislación a escala europea que se terminan los autos a combustión. Por lo tanto, el litio, que es con lo que se fabrican las baterías para que funcionen los autos eléctricos, pasa a ser el nuevo petróleo. Y Argentina, Bolivia y Chile tienen hay un triángulo en el norte argentino que es el mayor reservorio de litio, o uno de los mayores reservorios de litio del mundo. Por eso hay tanto interés en el norte argentino y por eso la reforma constitucional que hizo Morales apuntaba a habilitar que se pueda saquear completamente el litio de la Argentina, avasallando los intereses o los derechos de los pueblos originarios. Entonces, el FMI tiene como trasfondo esta, estos intereses. Dicen, bueno, nosotros le prestamos, pero nos queremos quedar con todo. Ese es el trasfondo de la cuestión. Y entonces, ¿cuál es el plan que tienen estos políticos? Es un plan de guerra contra los trabajadores, un plan de entrega de los recursos estratégicos del país, una entrega nacional, a destruir aún más las condiciones laborales del pueblo argentino, de los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, frente a este escenario, ¿qué izquierda necesitamos? Necesitamos una izquierda, yo le diría un término que capaz que no es tan popular, pero a ver si se me entiende, una izquierda palaciega, una izquierda de palacio, una izquierda de cuello blanco, o necesitamos una izquierda fuertemente comprometida con las causas populares, con las luchas populares, acompañando, impulsándolas. Bueno, nuestro entender es que necesitamos una izquierda fuertemente comprometida con las causas y las luchas populares
y como organizadora, impulsora de esas peleas. Y al mismo tiempo, claramente delimitada de todas las fuerzas tradicionales. Bueno, me refiero a que nosotros tenemos que decir muy claramente la responsabilidad de todos los bloques políticos, no solo de la derecha, sino incluso también del peronismo, que es hoy el gobierno, e incluso también del kirchnerismo, que hoy integra este gobierno y no ha sido nada más y nada menos que Cristina Kirchner quien ha jugado todo un papel ungiendo a Sergio Massa como el candidato presidencial. Y que hoy sostiene a Sergio Massa porque hoy Sergio Massa es el ministro de Economía, pero podríamos decir que prácticamente es como si fuese el presidente, porque el presidente Alberto Fernández está medio de decorado hoy, no juega ningún papel. El que toma las decisiones posta es Sergio Massa. Entonces, el debate que tenemos en la izquierda entre la lista que integro yo, liderada por Gabriel Solano, y la lista de Miriam Bregman y Nicolás del Caño, es que nosotros defendemos una izquierda fuertemente comprometida con las grandes causas populares, con las grandes luchas populares, entendiendo que la izquierda tiene que tener una fuerte implantación en las barriadas, en los sindicatos, porque para llevar adelante el programa que quiere llevar adelante la izquierda, que es un programa de transformación de fondo, no alcanza con tener un diputado, dos diputados, tres diputados más. Naturalmente, si tenemos los diputados, mucho mejor. Obviamente que queremos tener los diputados. Pero no alcanza con eso, sino que necesitamos una gran fuerza social. Porque para la pelea que tiene planteada el pueblo argentino contra los políticos capitalistas y contra los planes que tienen los capitalistas y el imperialismo para la Argentina, no alcanza con un par de diputados, sino que necesitamos una gran fuerza social movilizada y por eso una fuerte implantación en las barriadas, en los lugares de trabajo y en los lugares de estudio. Ese es el perfil que queremos nosotros en contraposición al perfil que plantean Miriam Bregman y Nicolás del Caño, que es una izquierda más solo asociada al proceso electoral, de espalda a grandes procesos de lucha de los trabajadores argentinos. Me Esta es la parece. gran divergencia y de parte de ellos cierto franeleo Mm, con el kirchnerismo. mm. Por ejemplo, y con esto concluyo porque si no la hago larga y No, no no, nos vamos más. me parece genial. Concluí y Eh, hablemos. por ejemplo, Miriam Bregman dice que Cristina Kirchner no es corrupta. Y nosotros consideramos que Cristina Kirchner, al igual que Mauricio Macri y que el 99,9% de los políticos capitalistas, son corruptos. Y hay pruebas para tirar manteca al techo. Eh, incluso si quieren dejar de lado la causa vialidad. Pero ahora fue absuelta Cristina Kirchner por otra causa, en la cual por la cual está procesado o condenado Lázaro Báez. Y en el curso de ese año que se estuvo investigando, hubo 400 llamados telefónicos entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner. Todas las fuerzas tradicionales. Y lo mismo vale para Macri. Las corruptelas de Macri en el soterramiento del Sarmiento, con Odebrecht, sus familiares, Caputo y compañía. Bueno, es algo intrínseco al sistema capitalista y nosotros no estamos para defender a Cristina, a Macri ni a ninguno de ellos, sino que nosotros estamos para decidir las responsabilidades de todos los políticos capitalistas en el hundimiento de la Argentina y proclamar una salida, alentar una salida propia de los trabajadores, obrera, socialista, que es por lo Mm, que lucha el Partido Obrero. qué bueno. Entonces, bueno, Me gusta. esas son las divergencias que tenemos y por eso llamamos a votar la lista de Gabriel Solano, que también integro yo, donde también está Romina del Pla, que es una luchadora docente muy destacada de La Matanza, del subtema multicolor. Ujú, Néstor Pitrola, ujú. otro dirigente obrero de toda la vida, también muy destacado, que va como diputado nacional, Romina del Pla como senadora nacional, y José Meniño, que es el secretario ejecutivo del SUNDA San Fernando del Sindicato del Neumático, Mm.
que fue el sindicato que le torció el brazo a Massa. Porque la gran huelga de neumático el año pasado fue una huelga que logró el mejor aumento salarial de todo el país. Del 130%, le ganó en 10 puntos a la inflación, en una huelga extraordinaria que llevaron adelante los obreros del neumático, y el dirigente del sindicato de la seccional San Fernando, que es donde está la fábrica FATE, es la cabeza de lista del Parla Sur, de nuestra lista. Es decir, que tenemos, a mi entender, una lista de lujo desde el punto de Sí. vista obrero, socialista, y bueno, y por eso llamamos a votarla. Muy interesante la lista, Pablo Giaquelo. Vamos terminando ya, ¿no? Esta entrevista y le decimos a Lili que ya se tiene que ir, tiene ahí compromisos. Lili, ¿algo más? ¿Te parece? Me pareció muy claro, muy didáctico. ¿Sos docente también, Pablo? Porque sos muy No, claro, ¿eh? Muy didáctico para explicar. Me pareció muy bueno, muchas bien. gracias. No, lo que sé me lo enseñó el Partido Obrero. Ah, bien, ahí, vamos, vamos todavía. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. A ver, Lili, si Es querés. un lugar importante donde aprender, los sindicatos, los partidos, los Sí. estudiantes. La posición con respecto a la guerra, Pablo, que es lo que la última pregunta, y ya vamos cerrando porque estos Sí. son espacios de media hora. Después tal vez hagamos un debate con otras corrientes, entonces invitaríamos más de uno de Ajá. los candidatos o más de una de las candidatas. Y Ujú. bueno, y no sé, Luisa, si querés agregar alguna otra pregunta. No, 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 para nada. Dejamos el tema de que nos desarrolle un poquito el tema de la guerra y ya vamos a ir cerrando. Gracias, Lili. Y te Bueno, agradezco. sintéticamente, así no la hacemos tan larga. Sí. Eh, el tema de la guerra indudablemente es un tema nodal y yo recién traté de demostrar cómo eso impacta en la Argentina, ¿no? Cómo el imperialismo intenta influir en la Argentina a la luz de esas confrontaciones. El tema de la guerra, ¿en qué consiste? En que hoy el mundo atraviesa una enorme crisis capitalista de características muy profundas y a escala global el imperialismo, para tratar de salir de su crisis, lo que busca es un mayor proceso de colonización económica y financiera de otros países. ¿Cuáles son los principales blancos de este proceso de colonización económica y financiera de parte de los Estados Unidos? Fundamentalmente, pero también de la Unión Europea. La colonización de Rusia por un lado, pero fundamentalmente de China. El proceso de restauración capitalista en esos países es un proceso en cierto sentido inconcluso, porque cayó la Unión Soviética, en China sigue el dominio del Partido Comunista Chino, son burocracias degeneradas, burocracias que no representan los intereses, en el caso de China, no representan los intereses de los propios trabajadores chinos, y por lo tanto hay una tentativa muy fuerte de parte del imperialismo norteamericano de proceder a una colonización económica y financiera de esos países. Y eso es lo que explica la guerra en Ucrania. Por ende, y en este ya año, no sé si medio, pero ya año y 4 meses, 5 meses de la guerra, desde que estalló la guerra en Ucrania, quedó muy claro y muy de manifiesto que el conflicto en Ucrania, como dijo Liliana, no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, sino que es un conflicto entre Rusia y la OTAN. Porque la OTAN, porque Ucrania, de hecho, el conflicto estalla como resultado de la tentativa del gobierno ucraniano de alistar a Ucrania en la OTAN, con el objetivo de parte de la OTAN, que es el brazo armado del imperialismo norteamericano, de cercar a Rusia para poder proceder en esta colonización económica y financiera. En este punto ha habido debates en el interior de la izquierda. Nosotros hicimos, me tocó participar a mí, principalmente, digo justamente, en un debate que hicimos en el Frente de Izquierda sobre cuál era la posición de la izquierda ante la guerra en Ucrania. Hicimos un debate público en un teatro en la ciudad de Buenos Aires, que ahora no me acuerdo el nombre,
donde cada orador de cada uno de los cuatro partidos expuso su posición. Y en este aspecto tenemos divergencias, porque si bien Ucrania, algunos de los compañeros planteaban que hay que apoyar a Ucrania contra Rusia, porque Ucrania sería un país oprimido y que el imperialismo ruso estaría invadiendo Ucrania. Pero lo que se pasa por alto es que Ucrania ha pasado a ser una semicolonia del Fondo Monetario Internacional, una semicolonia de los Estados Unidos, fundamentalmente, y que por lo tanto actúa como un peón de la OTAN y del imperialismo norteamericano en el este europeo. Y que el detonante de la guerra fue la tentativa de Ucrania de alistarse en la OTAN. Por lo tanto, la posición del Partido Obrero frente a esta situación es que no podemos apoyar a ninguno de los bandos. Nuestro planteo es guerra a la guerra. No apoyamos a la OTAN, obviamente, tampoco apoyamos a Rusia, y planteamos que el principal enemigo del pueblo ucraniano está en Ucrania, a su propio gobierno, y el principal enemigo del pueblo ruso está en Rusia, contra su propio gobierno, porque ambos gobiernos son los responsables de esta confrontación bélica. Esta es la orientación nuestra y entendemos nosotros que de esto hay que salir con la unidad de los trabajadores de Ucrania, de Rusia, con una política internacionalista, y esta es la orientación y política que levanta el Partido Obrero en este conflicto. Me parece muy, muy bueno todo lo que nos dijiste, una información muy clara, ¿no? Eh, a ver si Lili tiene algo más, y si no, te vamos despidiendo. Pablo Giachelo, del Frente de Izquierda, sí, del PO, sí, de la línea de Solano Ripoll. Vamos con estas pasos. Lili, un saludito final. Bueno, muchas gracias por darnos este tiempo que espero que contribuya a clarificar a la audiencia y meternos un poco en los debates políticos que es tan necesario, porque luego los que dirigen tienen el poder y hacen con nosotros lo que quieren, si no vemos bien para qué lado vamos, ¿no? Bueno, Bueno, muchas gracias, Pablo. Un saludo a la audiencia y nos vamos yendo. Bueno, muchas gracias, Luisa, Liliana. Un abrazo para ambas y un saludo a toda la audiencia. Adiós. Bueno, los dejo con su día, gente. Bye bye.